hospital para que otra persona ocupe mi puesto, ¿verdad? Entonces yo llamaría a esto sabotaje porque ese medicamento apareció acá. Incluso hay personas que cuando se han descuidado, las personas encargadas de la bodega, que son las únicas que tienen derecho a entrar acá, hay personas ajenas, según me indicaron ellas, que han entrado a esta bodega, incluso han registrado cajas y ese no tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí hay gente interesada en hacerle daño a mi persona. Queremos ser muy enfáticos en que esos medicamentos no son parte de la donación. El Ministerio ha sido muy cuidadoso en la selección de los mismos, tiene su comisión que ha revisado estos medicamentos, de tal manera que podemos con toda seguridad garantizar que esos medicamentos no son parte de la donación. Es una sospecha, precisamente la comunicación con el señor director de Huehuetenango, él mencionaba que podría haber sido alguna persona malintencionada o por alguna razón que fuera a colocar este tipo de muestras ya vencidas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, que se investigue por qué razón aparecieron esos medicamentos dentro del lote que no deberían estar ahí, ¿verdad? Habría que preguntarle a los médicos allá en Huehuetenango, pero yo me imagino que en unas 24 o 48 horas ellos ya tendrán alguna respuesta. Y en más noticias, a pesar de la crítica social y del rechazo de algunos integrantes del partido de Frente Convergencia Nacional, la bancada oficial seguirá recibiendo a más diputados tránsfugas. Para hoy jueves, el bloque podría sumar a nuevos allegados, con lo que podrían llegar hasta 25 legisladores. El rechazo social y que miembros del partido FCN cataloguen como un error el haber recibido a diputados tránsfugas no son motivo suficiente para que el bloque oficial se detenga en su fin por crecer dentro del Congreso de la República. El jefe de bloque, Javier Hernández, aseguró que seguirán recibiendo a más tránsfugas, pues ha sido una decisión de la bancada. Esta había sido una decisión política y partidista. Sin embargo, pues tomamos las decisiones y aquí pedimos que las respeten. En redes sociales ha circulado una fotografía en la que aparentemente la coordinadora departamental de Suchitepeques de FCN rechaza la incorporación de tránsfugas, a lo que Hernández señaló que no es una comunicación oficial, por lo que se reunirán con las bases del partido para conocer su opinión, aunque las decisiones no cambiarán. Es tiempo que dejemos la doble moral, es tiempo que veamos que la situación en el Congreso y la mecánica que se dio, tenemos que fortalecer todas las bancadas. Nosotros estamos esperando que las bases tengan una reunión con nosotros para saber qué es lo que opinan y para que también ellos puedan comprender la necesidad que nosotros tuvimos de crecer. La bancada oficial podría alcanzar los 25 diputados para este jueves y en los próximos días convertirse en la bancada más grande, desplazando a la UNE, que también ha recibido diputados tránsfugas. Nosotros estamos en esta época aceptando a los que estaban independientes, a los que cuando inició la legislatura no pertenecían ya a ningún partido. Otro diputado que renunció al partido por el cual fue electo es Luis Hernández Asmitia, presidente de la Comisión de Salud, y quien se podría trasladar al bloque MR. Hasta que las reformas a la ley orgánica del Congreso no entren en vigencia, los diputados podrán cambiarse de partido político las veces que quieran. En esta legislatura, que cumplirá un mes de haber asumido, la tercera parte de sus congresistas ya han sido tránsfugas. Y ante las críticas por aceptar el transfugismo en el partido oficial, el vicepresidente Jafet Cabrera dejó entrever un distanciamiento entre el Ejecutivo y la bancada oficial. Ahora atribuye una mala comunicación que la presidencia no estuviera enterada de la decisión de hacer crecer el bloque como base para aceptar a diputados de otros partidos. Ante esta situación surge la inquietud: ¿existirá algún divorcio entre el Ejecutivo Jimmy Morales y su bancada oficial en el Congreso? Veamos la respuesta. Un divorcio entre la presidencia y la bancada oficial evidenció el vicepresidente Jafet Cabrera al pronunciarse sobre la puerta que abrió la bancada del FCN al transfugismo, decisión de la que no estaban enterados los gobernantes, afirmó. Les he dicho que fue una situación de falta de buena comunicación con la presidencia. Tomaron decisiones de una manera inconsulta y ellos tienen su propia agenda en el Congreso. Nosotros en la presidencia, con el presidente Jimmy Morales, estábamos sin conocimiento de lo que estaba sucediendo en el Congreso. Cabrera habló del desgaste que la mala práctica política de la bancada oficial ha causado al Ejecutivo, mientras intentó justificar al oficialismo. Nosotros hemos sido democráticos y a pesar de que un partido político debe funcionar a través de las reglas que el Comité Ejecutivo diga,
En este momento se trascendió ese proceso y ellos han tomado algunas decisiones buscando la viabilidad de poder funcionar, porque ustedes comprenderán que también nosotros con los pocos diputados que teníamos era tremendamente complicado, no hubo tranzas de ninguna naturaleza, no se quedó en ninguna comisión. Y pese a que el presidente Morales habló de la separación de poderes, el vicepresidente Cabrera reconoció que el Ejecutivo ha sostenido reuniones con diputados, al ser cuestionado sobre una reunión en la que habría participado el mandatario con 3 diputados de otros bloques el pasado lunes. Yo también he tenido algunas reuniones con algunos grupos de diputados y lo que les he dicho, que ellos deben trabajar por el bien de Guatemala. Indudablemente nosotros también tenemos la potestad de reunirnos con cualquier bancada y se pueden discutir muchos temas. Y lo hemos hecho de forma abierta. No sé si esta reunión que usted me está diciendo, ustedes tuvieron conocimiento de ella, porque no hemos ocultado absolutamente nada. Por el contrario, seguimos con las puertas abiertas para que cualquier bancada pueda dialogar con nosotros. Bueno, ¿qué pasa con los acuerdos que estaban en agenda, que al parecer se han desmoronado en esta lucha entre ambos grupos políticos? La Unidad Nacional de la Esperanza, que mantiene la mayoría de diputados hasta el momento en el Congreso de la República. Veremos qué pasa el resto de esta semana. Y FCN, que ya está en el segundo lugar con los diputados que se han sumado a esta bancada. Renzo Rosal, ¿qué hacemos o qué análisis concretamente podemos lanzar sobre lo que está ocurriendo en el Legislativo? Buen día. Bueno, muy buenos días. Creo que lo que vemos en concreto es la continuidad del tipo de prácticas nefastas, producto de, obviamente, de tener un sistema político de partidos políticos que no tiene organizaciones formales, da como resultado que se vuelva a reproducir ahora de pronto con mayor nivel de cinismo fenómenos como el transfugismo. Lo que estamos viendo ahora es una visión, digamos, entre comillas, pragmática del FCN Nación en términos de incrementar su número de diputados a costa de lo que sea, incluyendo a costa de la promesa que lanzaron en época electoral, con el único objetivo de poder copar espacios en el Congreso y particularmente poner, como el mismo jefe de bancada Javier Hernández lo ha mencionado, tener un número mayor al que hoy tiene la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE. Es un objetivo que no tiene nada que ver, no se está planteando de momento ninguna agenda sustantiva, temas que la bancada oficial estaría impulsando en el legislativo, sino simplemente una competencia, a ver quién puede más. Y además entonces en un contexto en donde la ciudadanía, por supuesto que estamos rechazando contundentemente el tema del transfugismo, venga de donde venga, y en donde encima de todo estamos viendo que los diputados que están siendo sujetos de esa permuta son diputados que cada uno de ellos tiene, digamos, muchos de ellos, mejor dicho, en su mayoría, muchos cuestionamientos y un pasado con los que han sido reelectos que no tiene necesariamente luces en su desempeño en el legislativo. En cualquier caso, el tema de fondo es una visión muy simplista de lograr, digamos, copar en el Congreso y lograr tener una bancada, pero que se puede convertir en un fenómeno que les está pasando una factura muy fuerte al partido oficial. En escenarios, sobre todo en avances de la agenda, si cambia el ajedrez político, ¿de qué manera favorece al Poder Ejecutivo entonces esta cantidad? Estamos hablando en materia de aprobación de leyes y los acuerdos que son necesarios para que el Ejecutivo también pueda implementar algunas de las políticas que tiene pensada en este año 2016. ¿Qué pensás al respecto, Renzo? Bueno, diría que en este caso el Ejecutivo es parte de la misma complicidad. Yo me parece que no se justifica en ningún caso que el presidente Morales o el vicepresidente no hayan sabido de este traslado de este fenómeno de transfugismo. Me parece que ese argumento se cae por sí solo y por lo tanto lo que busca el Ejecutivo es tener una correlación, digamos, más favorable en el Legislativo que le ayude a apuntalar temas que al Ejecutivo le interesan. Para encabezando la lista, el tema de la aprobación de los bonos. Está claro que la UNE, desde que se presentó esta iniciativa hace algunos días por parte del presidente Morales, ha sido crítico y ha planteado que ellos casi que se van a oponer a esa medida. Por lo tanto, ese es un primer medidor que requiere que el FCN tenga, digamos, diputados afines que de momento puedan impulsar, ayudarle a hacer y que no se conviertan en traspiés. El tema de fondo está en que estos diputados que se trasladaron al FCN no se trasladaron por su propia voluntad, digamos, o a cuenta de nada,
sino se trasladaron a cambio de incentivos, y son incentivos fundamentalmente de orden económico, que tienen que ver con seguramente beneficios en contratos, beneficios en el estado geográfico de obras, otro tipo de beneficios que son los que, insisto, al final de cuentas, el partido oficial, con fondos públicos, por supuesto, va a tener que pagar esa factura y eso nos va a terminar afectando como sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Renzo, por el análisis. 7 de la mañana con 6 minutos, la situación del Congreso de la República. Hoy vamos a hablar de ese y algunos otros temas también vinculados a esta realidad que está viendo en el Poder Legislativo. Veremos cómo culmina esta semana con esta ida y venida de diputados. Ahora sí tenemos algunos otros temas que seguir analizando de la agenda nacional en noticias. Así es, tenemos que hablar de la ley electoral y de partidos políticos que permanece bajo análisis y se espera que las próximas semanas se dé la aprobación final. Según se conoció, las reformas obtuvieron ya un 95% del dictamen favorable de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el documento podría ser enviado de vuelta al Congreso la próxima semana. Al parecer, el por cierto pendiente de discusión y aprobación podría consistir en la reelección de diputados, transfugismo y el financiamiento de partidos políticos, temas que podrían tener dictamen desfavorable. Los magistrados esperan finalizar la redacción y revisión final de los 85 artículos analizados en los próximos días. Seguimos hablando de las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla entonces esta portada de El Quetzalteco. Cuaresma, llamado contra la corrupción, tiempo litúrgico para reflexionar, es lo que dicen estos titulares. Vemos también noticias en el ámbito deportivo. Termina humillado en casa. Estamos hablando de este partido que se llevaba a cabo de Guatemala contra Honduras el día de ayer, donde Guatemala tuvo su victoria. Ayer le dimos a conocer el caso de una familia de Retaluleu que se resistía a sepultar a una niña de 1 año y 4 meses de edad que tras haber fallecido afirmaban que aún tenía señales de vida. Con el paso de las horas la esperanza se esfumó y entre lágrimas realizaron el sepelio. La menor fue llevada al ICS de Retaluleu con vómitos y diarrea cuando era trasladada en una unidad del centro asistencial hacia el ICS de Mazatenango. Falleció en el transcurso del camino el pasado domingo, aunque familiares indicaron que cuando la iban a enterrar, la pequeña dio signos de vida. ¿Estaba viva? Sí, estaba viva. ¿Cómo fue que se enteraron ustedes que falleció? ¿Hasta ayer la volvieron a llevar al ICS? Porque ella movió también su ojito. Empezó como que palpitarle el corazón, pero no fue tanto que ella no aguantó porque no tenía suficientes los oxígenos. Yo estaba afuera, mi hija estaba adentro. Oye, cuando mi nena gritaba y gritaba, ¿por qué lo hicieron eso? Lo que yo quiero, justicia. ¿Por qué? ¿Por qué mi nena le hicieron sufrir? 2 o 3 noches se veló. Los familiares de la menor indicaron que peritos del Ministerio Público llegaron a la vivienda para comenzar las investigaciones del caso. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:09 minutos. Bueno, muchas gracias, Lorraine. 7:09 minutos, 10 grados la temperatura actual. Vamos a ver qué nos traen las otras noticias. Las del mundo, el plano internacional con Alejandro. El Granma desde Cuba hoy está hablando de lo siguiente. Llegará a la isla, a Cuba, su santidad Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia. Y adjunta además en un artículo inmediato, biografía oficial del Santísimo Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill. Transmitirán la radio y la televisión cubanas esta visita del patriarca Kirill a su país. Se inaugura hoy además la 25ª edición de la Feria del Libro en La Habana, y habla de un artículo interesante sobre la lactancia. Dice promover la lactancia materna para propiciar mayor salud en la infancia. Son algunos temas de lo que está hoy titulando y hablando Granma desde Cuba. América Latina busca encontrar la fórmula adecuada para vencer la propagación del virus y de las larvas del zancudo transmisor del dengue, chikungunya y Zika. Vamos a ver a continuación y más del principal responsable de la transmisión de estas enfermedades, el Aedes aegypti. Los mosquitos son una plaga, pero ahora,